Entonces es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor y también tocar este tema, la división en la iglesia. Es un tema que lamentablemente ha estado ocurriendo desde hace más de 2000 años. No es algo nuevo, sino que se ha estado presentando de diferentes formas y en diferentes ocasiones también. Y es algo que ha estado plagando a la iglesia del Señor. Y una de las razones para hablar de este tema es que es un mal común en nuestros días y que ha hecho mucho daño a la iglesia. Espero que este mensaje sea algo preventivo en la vida de la iglesia, no solamente para nuestros ministerios, sino también para nuestras relaciones hacia afuera, ¿no? Con nuestros familiares, amigos. Pero el contexto en el que se da es un contexto de iglesia. Y por eso Pablo le escribe a ellos. Podemos ver que la raíz de cada uno de los problemas que Pablo está tratando en los Corintios se puede ilustrar de la siguiente forma. Sabemos que un árbol puede tener múltiples ramas, múltiples frutos, muchas veces dañados, pero ese árbol tiene una sola raíz. Y de esa manera Pablo quiere atacar a la raíz del problema. Vamos a comenzar orando para que el Señor pueda dirigir todo este tiempo. Señor Dios bueno, todopoderoso, gracias Señor por este día que nos has dado para poder alabarte, para poder glorificar tu nombre, Señor. Queremos, Señor, que puedas estar hablando en nuestros corazones, puedas, Señor, estar dirigiendo todo este tiempo y queremos, Señor, seguir creciendo en tu palabra, seguir profundizando en ella. Habla, Señor, a nuestros corazones. Ayúdanos a poder entender las enseñanzas que nos quieres decir, Señor, en esta mañana. Y que no solamente queda como un conocimiento, sino que lo podamos llevar a la práctica, Señor. Porque es algo muy necesario para nosotros como cristianos y para nuestros ministerios dentro y fuera de la iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Para desarrollar este tema, vamos a ver dos preguntas. Y la primera es, ¿cuál es la raíz de la división? Lo encontramos en los versículos 10 al 13, si me pueden seguir en sus Biblias. 10 al 13. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Dice la palabra de Dios: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pueden percatarse del peso espiritual de lo que Pablo está tratando de comunicar en este pasaje, porque él comienza con una palabra intensa, por así decirlo. Él dice: os ruego, y es una palabra de preocupación. Él está diciendo: me preocupa intensamente, por eso os ruego. Pero nota cuál es la base del ruego, cuál es la base de todo esto. Si ustedes siguen con la lectura, dice: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien había informado a Pablo de este problema, de esta división que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Y Pablo estaba tratando de que ellos puedan reenfocarse alrededor de la persona de Jesús. Y él comienza con un ruego por el nombre. En otras palabras, él estaba pidiendo que lo hagan por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la honra y para darle también la gloria a Él. Estaba tratando de ayudarles a entender que hay algo que está por encima de todos ellos, que está por encima de los intereses que ellos necesitaban considerar.
Él estaba pidiendo que por amor al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos se pongan de acuerdo. Y veamos el siguiente cuadro para poder identificar y poder guiarnos. Vemos que la enfermedad era la división en la iglesia. Un síntoma que se estaba dando es porque había una formación de grupos. ¿Cuál era la prevención o la cura? Obviamente todos lo sabemos, es Cristo. Vemos que había esta formación de grupos formándose dentro de la iglesia de Corinto. Algunos decían, yo soy de Pablo, pero no sabemos qué más decían exactamente. Yo imagino que algunos habrán dicho, yo soy de Pablo porque nadie predica como Pablo. Otros quizás diciendo, yo soy de Apolos, porque en Hechos menciona que era poderoso en la palabra. Y quizás algunos estén diciendo, yo soy de Cefas, o sea, Pedro, el apóstol que caminó con Cristo, que caminó sobre las aguas con el Señor. Y había otros con orgullo espiritual, diciendo, yo no soy de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas. Yo solamente sigo a Cristo, y muchas veces así somos nosotros. Pero en realidad, como saldrá a continuación, ellos podrían sonar espirituales, pero en realidad eran carnales. Porque esa no es una forma espiritual de hablar. Y Pablo estaba apelando a la unidad de ellos, que se pongan de acuerdo. Pablo no les está diciendo que hablen como él hable, o oren como él ora. No necesitan pensar exactamente como él. Pablo apela a que puedan ponerse de acuerdo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en palabras similares en Filipenses capítulo 2, versículo 6, si pueden seguir con sus Biblias también. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando Cristo no consideró ser igual a Dios, y le dice que nosotros deberíamos tener ese sentir. Porque dice que no consideró el hecho de ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y ahora Pablo está diciendo que deberían ser de un mismo sentir y de un mismo parecer. Cuando nosotros no tenemos la mente de Cristo, el mismo sentir, la misma actitud que Cristo tuvo, que siendo igual a Dios decidió dejar esa igualdad con Dios a un lado y venir entonces en rescate por nosotros. Saldrá lo siguiente: cuando no tenemos la mente de Cristo, la división comienza a aparecer en la iglesia, o en medio nuestro también. Y eso ha ocurrido desde el primer siglo, que ha causado tanto daño en la iglesia. En realidad, hermanos, nosotros todavía no hemos visto una división donde haya ganado la iglesia a través del proceso, sino que hay un solo ganador, y su nombre es Satanás, ¿no? Y no solamente eso, podemos ver en palabras de Miguel Núñez que Dios construye su iglesia con el pueblo de Dios, y Satanás destruye a la iglesia con el pueblo de Dios también. El único ganador en cada conflicto, en cada división, es el enemigo sembrando cizaña con la esperanza de ver a la iglesia dividirse, de ver a la iglesia debilitarse, de hacer el daño al nombre de nuestro Señor, de traer vergüenza al nombre de nuestro Señor. Y con lo cual nosotros seremos los primeros afectados también. Cuando uno comienza a revisar la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, los primeros indicios de la división lo encontramos en Hechos capítulo 6.
Pueden seguirme también en sus Biblias. Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces había una división entre los griegos y los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas. Había un grupo contra otro, y la razón era porque ellos habían entendido que los hebreos estaban prejuiciando en contra de las viudas. Pero sabemos que los apóstoles en este tiempo se habían llenado de diferentes responsabilidades, pero deciden resolver este conflicto y nombran a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que puedan servir a las mesas. Y ellos se iban a dedicar a la oración y a la predicación. Si nosotros seguimos leyendo, también hay otra división y lo encontramos en Hechos 15. Hay un grupo de hermanos de los judíos que insisten que los griegos deberían circuncidarse para ser salvos. Pero había otro grupo, donde estaba Pablo y Bernabé, que estaban diciendo que los gentiles no necesitaban circuncisión para ser salvos. Entonces se produce todo un debate, hasta se forma todo un concilio en Jerusalén para evitar que esto se agrande o se pueda dividir la iglesia. El conflicto surgió, pero se pudo solucionar el problema antes de la división. Es así como comienzan los problemas. Los problemas comienzan entre dos personas que tienen una diferencia de opinión, de criterio, de visión, hasta de filosofía ministerial también. Pero ¿dónde comienza a gestarse la división? No es al nivel de la mente, donde la diferencia de opinión inició, sino es al nivel del corazón, donde la diferencia de opinión comenzó a crear emociones, comenzaron a irritar el corazón también. Déjenme ilustrarles lo que es una división y lo que no es una división. Una división no es una diferencia de opinión. Una división comienza con un conflicto, y el conflicto comienza cuando las partes involucradas perciben una amenaza a su persona, a su idea, a su opinión o a su posición. Cuando yo me siento amenazado en mi autoridad, cuando yo me siento amenazado en mi posición, es cuando inicia el conflicto. Es el inicio de la división. Y una división que causa un alejamiento entre las personas. Y también resulta en resentimiento, en malicia, en amargura. Y algo que nos puede ayudar, digamos, a vivir tranquilamente, es no juzgar las intenciones del otro. Porque uno, no somos Dios para conocerlas, y dos, no estamos dentro de la otra persona para saber con qué intenciones lo hizo. Porque si sacamos conclusiones antes de tiempo, estaríamos especulando, estaríamos afirmando algo que nosotros no conocemos. Y lo que uno está sintiendo nos puede alejarnos cada vez más de las personas. Porque muchas veces esas actitudes creadas por nuestro propio pecado, podemos entender o podemos pensar que nosotros no hemos hecho nada, pero con nuestras acciones podemos afectar a los demás creyendo que debemos responder a algo de lo que Él nos hizo. Nuestra actitud muchas veces es peor de lo que otras personas nos hicieron. Y cuando nosotros comenzamos a verlo de esa forma o de esa manera, vamos a estar dispuestos a revisar frecuentemente nuestro corazón, comenzar a escarbar nuestro corazón e ir delante de Dios para resolver el problema.
Y es algo que Cristo nos enseñó a través de una comparación muy sencilla, que ustedes quizás conocen, porque la palabra de Dios lo menciona, donde dice, ¿por qué te fijas en la paja de tu hermano y no te fijas primero en la viga que tienes en tu propio ojo? Si hay algo que la palabra de Dios hace todo el tiempo, es apuntar hacia nosotros primero. Primero el Señor trabaja en nuestros corazones y luego podemos ir a solucionar el problema. Siempre nos menciona, eso tienes que arreglarlo tú, tienes que hacer esto, tú tienes que perdonar, tú tienes que ir a buscar al hermano. No dice que el otro hermano te busque, sino uno. Y los de Corinto necesitaban hacer esto. Necesitaban encontrar de qué forma estaban contribuyendo mal. Bueno, la mayor contribución que ellos hacían era que estaban diciendo, yo soy de Pablo, otros estaban diciendo, yo soy de Cefas o de Apolos. Y con eso estaban contribuyendo a dividir el cuerpo de Cristo. Si tú amas el nombre de Cristo, eso es lo que estaba diciendo Pablo, os ruego por el nombre de Cristo. Si tú amas el nombre de Cristo, debes traer gloria a su nombre. Entonces necesitas trabajar en unidad. Y hermanos, esto puede ocurrir muchas veces. Nosotros no vemos las cosas como son, sino que nosotros vemos las cosas como nosotros creemos que son. Y eso refleja cómo somos nosotros. Y entender esto nos ayuda a dar solución al conflicto. Y lo que a mí me divide está a un nivel mucho más profundo, que tiene que ver con el corazón. Pero antes de llegar ahí, yo quiero ilustrarte por qué Pablo estaba diciendo a los corintios, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es que Pablo era consciente que en la noche de la crucifixión de Cristo, cuando Cristo oró al Padre, en sus últimas palabras, él dijo lo siguiente, y lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Pueden también seguirme con sus Biblias. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Entendiste la razón por la que Cristo está pidiendo la unidad del cuerpo de la iglesia? La unidad de la iglesia necesita ser mantenida porque el testimonio ante el mundo que observa se ve ampliamente afectado cuando la iglesia se divide. Cuando Cristo pide por la unidad de la iglesia, dice para que el mundo sepa que tú me enviaste. Entonces, como saldrá en pantalla, cuando la iglesia se divide, el mundo comienza a desconfiar de la iglesia. Y cuando desconfía de la iglesia, comienza a desconfiar del enviado de Dios para la iglesia, que es Cristo mismo. Pablo ahora, consciente de esto, dice, ustedes, Corintios, necesitan entender esto, porque les va a restar credibilidad ante el mundo. Les va a restar fuerza, poder o territorio de influencia para ellos. Como saldrá en pantalla, si amamos a Cristo, debemos mantener la unidad en la iglesia. Algo que Santiago nos dice, que nos puede ayudar a mantener nuestra iglesia en armonía y mantener también nuestras relaciones en armonía. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La palabra de Dios me dice que el problema no está en lo que tú haces o lo que tú dices. El problema está en cómo mi corazón reacciona
a lo que tú haces. Y por tanto, ¿el problema de quién es? De nosotros. La división en Corinto no era Pablo, Apolos, Cefas o Cristo. No era el liderazgo de ellos, no era la predicación de ellos, sino era el corazón de los corintios. El corazón a veces orgulloso, celoso, envidioso. Y Santiago lo menciona. Dice, el problema está en el corazón. Para yo andar en unidad, debo trabajar mi humildad. Yo tengo que ser conformado a la imagen de Cristo, porque de lo contrario afectan la manera en cómo yo me siento o yo veo mi posición o mi autoridad. Muchas veces nuestras emociones pueden llegar a distorsionar los hechos o distorsionar la realidad. Y eso era lo que pasaba en los corintios. Estaban buscando a personas que simpatizaban con ellos, con su mismo ideal, con su mismo pensamiento, y comenzaron a formar estos bandos. Pero hay algo que justo leía, es que entre ellos podían llegar a asesinarse. Y no estoy hablando de balas de pistola, sino de las balas de la lengua. Son mucho más destructivas que las balas de las pistolas. Y como saldrá en pantalla, la lengua revela las intenciones del corazón. Cada vez que yo hablo, mostramos qué hay en nuestro corazón. Y hay un pasaje que siempre me lo hacían recordar, que dice, de la abundancia del corazón, abra la boca. Pero seguimos. Ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 15. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Pablo le dice que deben tener cuidado porque terminarán consumiéndose unos a otros. Ya hemos visto que la división es la enfermedad. Ahora tenemos que ver el tratamiento a este asunto, ver cómo vamos a resolver. Entonces, la segunda pregunta para seguir con el tema es, ¿cuál es la cura para la división? Y los vamos a ver en los versículos 14 al 17. ¿Cuál es la cura para la división? Dice la palabra de Dios, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando se habla del tema de la división de la iglesia, suele ocurrir algo curioso. Es que todos los creyentes estamos de acuerdo en que las divisiones es un tema serio. Pero al mismo tiempo pocos se sienten responsables del problema. Y es improbable que un creyente verdadero quiera dividir su iglesia. Pero cualquiera de nosotros puede ser un instrumento de división en un momento dado. Y lo terrible de esto ocurre cuando nosotros no nos vemos como instrumentos de Satanás para hacer daño al pueblo de Dios, sino que hasta podemos pensar que estamos haciendo un bien. Y la verdadera unidad dentro de la iglesia solo es posible cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida o de nuestro ministerio. La verdadera unidad solo es posible cuando Cristo, nuestro Señor, es el centro de nuestro corazón, es la esencia de nuestra vida y de nuestro ministerio. Imagínense ustedes, Pablo, toda una figura de la iglesia primitiva. Algunos podrían decir, Pablo me bautizó. Pero Pablo dice, yo le doy gracias a Dios, yo no fui a Corinto a bautizar. Él nos quería llevar a entender que un verdadero cristiano
es aquel que ha puesto a Cristo en el centro de su vida. Ha puesto su confianza únicamente en Cristo, no solamente para la salvación, sino también para su santificación. Cuando en una comunidad de cristianos todos estamos luchando en dependencia del Espíritu Santo, para que Cristo continúe siendo el centro de nuestras vidas, ministerio, predicación, alabanza, eso produce unidad y armonía entre sus miembros. Y en la iglesia de Corinto, muchos habían desplazado a Cristo del centro de sus vidas y estaban colocando allí a los líderes de su preferencia. Aunque es obvio, ya lo hemos visto, que estos líderes no estaban alentando eso, ni estaban promoviendo este tipo de lealtad hacia ellos. Nosotros, todos los cristianos, tenemos el mismo Salvador, porque Cristo fue quien murió por nosotros, ¿no? Y en la iglesia debemos edificarnos con todos aquellos que Cristo ha llamado y capacitado para enseñar su palabra. Pero la esencia de nuestro ministerio, digamos como pastores y predicadores, es el llevarlos a ustedes a mirar a Cristo y no a nosotros. Y algo que saldrá en pantalla es: los pastores serán de bendición mientras más te lleven a amar a Cristo y a mirar más a Cristo y no a ellos mismos. Y esta es una advertencia importante para los cristianos del primer siglo, y para nosotros del siglo XXI es todavía más crucial. El mismo Cristo que ha puesto pastores en nuestra iglesia local para que nos edifiquen con la palabra, es el mismo Cristo que ha puesto a otros pastores en otros lugares. Y debemos estar muy agradecidos por cada uno de ellos. Creo que sabemos que es de bendición para nuestras vidas. Y siempre recuerde que esos hombres solo serán útiles en su vida en la misma medida en que te llevan a amar más a Cristo y a mirar más a Cristo. Como saldrá, si todos luchamos en dependencia del Señor para mantener a Cristo en unidad, en el centro, vamos a tener una iglesia unida. Y la verdadera unidad se produce en la iglesia cuando mantenemos intacto el evangelio de la cruz de Cristo. Pablo sentía, o sabía, mejor dicho, que los corintios no necesitaban más entretenimiento ni filosofías. Ellos necesitaban que se les anunciara con toda sencillez y claridad la obra de salvación que Dios llevó a través de la cruz de Cristo. Nadie puede creer en Cristo a menos que se exponga al mensaje del Evangelio. Y los de Corinto se dividían entre sí dependiendo de la escuela de pensamiento. Pero esta división no tiene que tener lugar en la iglesia, porque todos estamos alineados con la sabiduría de Dios revelada en su Evangelio. Y como saldrá en pantalla, la unidad en la iglesia exalta y glorifica a Dios. Nuestras divisiones oscurecen el Evangelio, porque cuando dividimos o cuando nos dividimos por cosas secundarias, estamos diciendo que el Evangelio no es tan importante. Y como saldrá también, pero cuando la iglesia se mantiene unida, muestra un testimonio poderoso de la gloria de Dios. ¿Queremos hacer esto como iglesia? ¿Queremos ser un testimonio vivo para el mundo, de seguir extendiendo su reino? Amén. Termino con esto, porque hablábamos de poder relacionarnos, de las dificultades, de las divisiones. Nosotros tenemos que aceptar al otro como Cristo nos ha aceptado. ¿Usted se imagina de qué manera resentida se ha sentido hacia otra persona, o la falta de perdón, o el enjuiciamiento que ha hecho hacia el otro? ¿Se imagina si Cristo tuviera esa misma actitud hacia nosotros cuando nosotros hemos actuado de esa forma? Yo necesito aceptar a la otra persona de la misma manera en que Cristo me ha aceptado.
Y mientras más paciencia Cristo ha tenido conmigo, más paciencia yo tengo que tener con el otro. Rápidamente vamos a cerrar con esto. Si me siguen en sus Biblias, en Efesios capítulo 4, versículos 2 al 3. Efesios capítulo 4, versículos 2 al 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Saldrá en pantalla lo siguiente: la verdadera unidad cristiana solo es posible cuando cultivamos un corazón humilde. El llamado que vemos en estos versículos es a preservar la unidad. La unidad nos fue dada en el Espíritu y debemos preservarla. ¿Y cómo lo preservamos? Necesitamos, lo vamos a ver en 3 o 4 cualidades que lo menciona en el pasaje. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos. ¿Saben qué es soportar? Es cuando algo nos irrita, nos molesta, nosotros debemos soportarlo. Pablo dice que él sabía esto, pero necesitan soportarlos. Tienen que soportar porque mucho te tiene que soportar Cristo a uno. La manera en cómo podemos soportar es con el carácter de Cristo. Y el carácter está representado con humildad, mansedumbre, paciencia, unos a otros en amor. Mi falta de paciencia no solamente es que soy impaciente, sino que es falta de amor, porque el amor es paciente. La próxima vez que tú digas, no voy a perdonar a esa persona, mira hacia la cruz. El perdón que yo otorgo no tiene nada que ver con la respuesta del otro o con lo que el otro pida. Tiene que ver con mi corazón, en relación con Dios. Que en la medida que se parece al de Dios, perdona a las personas. Y termino con esta frase: la unidad en la iglesia solo será posible si nos alineamos a la sabiduría de Dios y estamos en sintonía con su corazón. Necesitamos trabajar para eso. Y es un gran desafío y es una gran exhortación la que Pablo nos está dando. Vamos a terminar con una oración. Señor Dios bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque has hablado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, por favor, a mantener a tu iglesia unida en un mismo espíritu, con un mismo sentir, Señor. Porque reconocemos que en la unidad glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre y somos de bendición para el mundo, porque ellos están atentos, ellos están viéndonos, Señor. No permitas que haya divisiones dentro, Señor, de tu iglesia, porque sabemos que esto puede afectar el impacto que tenemos para las personas que no han creído en ti, Señor. Y Señor, te rogamos que nos ayudes a poder ser de bendición, que nos ayudes a poder predicar el evangelio de la cruz de Cristo, Señor. Ayúdanos a poder ser fieles a ti, a Señor poder reflejar el carácter de Cristo, Señor, a saber perdonar, a Señor poder amar también a las personas y soportar, reconociendo, Señor, cuánto nos soportaste a nosotros, cuánto nos perdonas a cada uno de nosotros, Señor. Queremos, Señor, que puedas seguir trabajando en nuestros corazones, porque, Señor, queremos ser siervos e instrumentos útiles a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.